Plus Televisión presenta grandes celebraciones. Alabemos y glorifiquemos juntos el nombre de Dios. Que Dios les bendiga. Saludos a todos ustedes que nos siguen hoy a través de Plus Televisión, Estéreo Fiel y redes sociales. Saludos a toda la gente del Ministerio Internacional La Cosecha. Hoy hablaremos sobre la presencia de Dios y el emprendedor. El personaje es José. Su nombre significa Dios añadirá. José era hijo de mucha confianza de su padre Jacob. Es evidente que se puede ser joven, pero ser diferente. Se distingue entre sus hermanos y por su confianza en Dios, su sabiduría y su fidelidad al propósito divino. Es usado por Dios en la continuación de su plan redentor. Vamos a ver la conducta fiel y correcta de José para con su padre. Él era hijo de Raquel, la esposa que fue el amor de Jacob, por la que trabajó 14 años. Además, su nacimiento fue tardío y algo muy especial, y juntamente con Benjamín, el otro hijo de Raquel, eran huérfanos de madre. La distinción de túnica de diversos colores que le compró Jacob a José es señal de privilegio y de posición jerárquica entre la familia. Era la ropa propia de un príncipe elegido para reinar. El libro de Génesis, capítulo 39, verso 1, dice que fue llevado pues José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Estaba siendo revendido. José fue vendido por sus propios hermanos, por envidia, por egoísmo, por sus sueños. Y los ismaelitas lo revendieron a Potifar. Los esclavos como José eran colocados en una plataforma y tenían un rótulo vendido o se vende. Y José fue comprado por Potifar. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Quiero que veamos este pasaje, verso 2, de este capítulo 39. La presencia de Dios, el valor de la presencia de Dios con José. El valor de la presencia de Dios en la vida de un ser humano que es o que anhela ser un emprendedor. La presencia de Dios hizo próspero a José. La prosperidad es salud, es bienestar, es comunión, es abundancia económica. Lo destacado de la estadía de José en la casa de Potifar es su fidelidad a Dios y su diligencia como esclavo y sus grandes habilidades en la administración. Veámoslo. Fidelidad a Dios. Segundo, la diligencia como esclavo. Y tercero, sus grandes habilidades en la administración. Era un hombre fabuloso. Tenía la gracia abundante de Dios sobre su propia vida. Dios prosperó a José. Dos factores fundamentales en la prosperidad de José. El uno, humano. El otro, divino. Y estos se unen para proveer a José el ambiente, como también las circunstancias necesarias para la sobrevivencia y el bienestar en Egipto. El primero,
Estamos hablando del factor humano. Un alto funcionario de Faraón lo adquiere como esclavo y lo asigna a su propia casa, reconociendo la capacidad de José. Este hecho provee a José de casa y de oportunidad para desarrollar sus actividades y nuevamente su condición de preeminencia. En esta nueva circunstancia, José pone todo su empeño. No olvidemos que empeño es esfuerzo, pero también pone la diligencia y buena voluntad a tres aspectos necesarios en un emprendedor para tener grandes logros. Primero, empeño; segundo, diligencia; y tercero, buena voluntad. Su trabajo prospera y él cumple con sus responsabilidades de una manera excelente, porque había en él un espíritu de excelencia. El segundo factor, hablamos del factor divino, es la presencia constante, visible y fructífera de Jehová con José. ¿Cómo me gusta pensar en esto? La presencia constante, visible porque se podía ver la grandeza de Dios en el trabajo de José, y fructífera porque era visible. Era Dios con José. Y esto es un punto valioso porque independientemente de donde vivas, las circunstancias en las que te desarrolles como ser humano, si tienes la presencia de Dios contigo, si eres diligente, si eres emprendedor, si la bendición de Dios está contigo, vas a prosperar en cualquier parte. Este factor será la clave de todo el desarrollo de la historia de José. Esta presencia de Dios es, en primer lugar, fruto del propósito divino, de ese propósito de Dios para con José. Me gusta. El causante de los sueños no había sido eliminado, ni tampoco su propósito anulado. Pese a la circunstancia adversa causada por el pecado humano, Dios seguía su sueño y el curso de la historia con José. Pero también esa presencia es el resultado de la fidelidad de José hacia su Dios. Y esto es hermoso, porque la fidelidad nuestra es una garantía, es un atractivo para que la presencia de Dios venga a habitar, a moverse entre nosotros y a traer su bendición. Pero también su compromiso indeclinable de mantener comunión con Dios y guardarse para el propósito divino. Eran convicciones ineludibles. Era asunto de carácter. La presencia de Dios en José se puede traducir en dos resultados concretos. El primero, Potifar reconoce la relación especial de José con Dios. La reconoció. Y segundo, la presencia de Dios en José causa bendición a Potifar. O sea que el éxito de la prosperidad de Potifar es el resultado de la bendición de Dios a través de José. Y eso era visible. Aquí vemos dos cosas fundamentales. Primero, el cumplimiento de la promesa patriarcal de ser de bendición a todas las familias de la tierra.
porque era una promesa de Dios a los patriarcas. Génesis 12:2 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La palabra que sin duda traduce mejor el efecto producido en el hombre por la generosidad de Dios es el de bendición. La bendición es mucho más que una protección exterior. En el que la recibe mantiene la vida, el gozo, la plenitud de la fuerza. Establece entre Dios y su criatura un contacto personal. Hace que se posen sobre el hombre la mirada y la sonrisa de Dios, la irradiación de su rostro y de su gracia. Esto es hermoso. Repasemos eso. Cuando la bendición de Dios está sobre nuestra vida, a causa de la fidelidad, se posan sobre el hombre de Dios la mirada y la sonrisa de Dios, la irradiación de su rostro y de su gracia. Además, la humildad de José, quien seguramente ante preguntas o alabanzas por su trabajo, atribuye todo a Dios. No son méritos suyos. No está enorgullecido de sí mismo. Atribuye a Dios. Él era humilde. ¿Qué es la humildad? Es una virtud moral contraria a la soberbia. El que posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades, capacidades y aprovecharse para obrar en bien de los demás, sin decirlo. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable en la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de las demás personas. Una persona humilde generalmente ha de ser modesta y vivir sin mayores pretensiones. Alguien que no piensa que él o ella es mejor o más importante que otros. Como Pablo decía, considerando a los demás como superiores a vosotros mismos. La presencia de Dios en José, que le daba éxito en sus tareas, y el reconocimiento de ello por parte de Potifar, resultan finalmente en el nombramiento de José como administrador de la casa y los recursos materiales del egipcio. Es que cuando había una persona de confianza, con habilidades, destrezas administrativas y toda la riqueza que tenía José, le confiaban todos los recursos materiales, le encomendaban la casa, todo se convertía en un mayordomo, en el líder de la casa. Siendo esclavo, era la autoridad. Y solo el dueño estaba encima de él. Y vio su amo que Jehová estaba con él, porque hay amos que son torpes y llenos de soberbia y cree que son ellos. No, Potifar era inteligente. Vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Esto es bendición. Todo lo que hacemos, Dios lo hace prosperar en nuestras manos. Fue una observación interesantísima la de Potifar. Él comenzó a ver la prosperidad de su casa
Le entregó el campo y el campo también floreció. Y atribuyó la presencia de Dios, la bendición de Dios. De esa manera halló José gracia en los ojos de Potifar y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Un mayordomo es uno que cuida los bienes de otros. Le entregó la casa, le entregó todo excepto la mujer. Y dice que José halló gracia en sus ojos. La palabra gracia significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. No merecemos gracia, merecemos misericordia, pero Dios nos da gracia y nos da misericordia. Gracia es un regalo. Se refiere, por ejemplo, a las cualidades que hacen que una persona sea agradable. La persona que tiene gracia cae bien. En hebreo, gen, H-E-N, designa en primer lugar el favor, la benevolencia gratuita de un personaje de alta posición y luego la manifestación concreta de este favor demostrado por el que da y hace gracia, recogido por el que recibe y haya gracia, y por fin el encanto que atrae las miradas y se granjea el favor. Hay gente que es fea, pero tiene una gracia incomparable. Y hay gente que es guapa, que son desgraciados. Es decir, que no tienen gracia. La gracia. Yo recuerdo que cuando yo era un niño, yo miraba que mis hermanos eran guapísimos. Tenía hermanos rubios, hombres y mujeres, hermanos, gente guapísima, elegantes. Y yo, el lindito, el más negrito de la familia. Y un día le dije a mi mamá, viendo a mis hermanos, a todos, le digo, mamá, yo soy hijo de papá. Y mi madre se sonríe, sí, negrito, me dijo, es que usted salió a mi familia. Y me dice, mira a su tío, mira a su tía fulana, mengano. Y yo comencé a verlos todos negritos. Y me dijo, pero en usted hay una gracia especial. Una gracia de Dios, incomparable. Aquel día yo no lo entendí. Cuando me convertí en un hombre de Dios, entendí el valor de la gracia. Alguien dijo, no hay feo sin su gracia y elegante sin su defecto. La gracia nos vuelve aceptos, agradables. El griego charis es un proceso casi inverso. Designa en primer lugar la seducción que irradia la belleza, luego la irradiación más interior de la bondad y finalmente los dones que manifiestan esta generosidad. Es que como emprendedores necesitamos la abundante gracia de Dios. Y todos los días de nuestra vida, antes de iniciar el día, Señor, dame gracia. Que tu gracia abunde en mi vida. Pero tienes que ser obediente. Tienes que ser fiel a Dios para que esa gracia venga sobre ti sin medida. Es la abundante gracia de Dios lo que hace victoriosa nuestra vida, triunfante en las cosas que hacemos o que emprendemos. Esa gracia es una generosidad de Dios. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Fíjese que José era un emprendedor de las riquezas de otros. Pero como fue fiel con Dios, obediente a Dios, Dios no bendijo solamente la casa de Potifar, lo prosperó a José.
significa que José tenía abundancia de riqueza. Bendijo la causa del egipcio a causa de José, la casa del egipcio, perdón, a causa de José. Porque nosotros como mayordomos podemos ser fieles y leales. Y nunca podríamos decir, bueno, estoy haciendo dinero, estoy haciendo rico a fulano, o estoy enriqueciendo a mi jefe. Porque si usted es fiel y usted sigue las direcciones de Dios, también la abundancia de Dios será sobre su vida. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y viendo toda esa gracia y esa riqueza y esa abundancia y prosperidad, florecimiento de la casa y del campo, Potifar dejó todo lo que tenía en la mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José manejaba a su antojo todo, pero era fiel a su amo. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Qué hubieras hecho, Jackie, con José? Te mueres, te desmayas. Las jóvenes de hoy harían lo mismo. ¿Por qué aparece eso en la Biblia? Tiene una razón. Era José de hermoso semblante y de bella presencia. Había una inmensa gracia sobre el muchacho. En la antigüedad asignaban responsabilidades importantes a los esclavos que demostraban lealtad, conocimiento y habilidades especiales. Pero hay dos áreas importantes que quedaban fuera de la autoridad de José. Dos áreas que José no podía tocar. Número uno, por razones rituales y ceremoniales, él no podía encargarse del alimento del capitán de la guardia. Génesis 43, 32 dice: y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no podían comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Es una razón por qué José no podía o tenía limitantes. Segundo, la esposa del egipcio, la que ha de ser causa de la tragedia a José, estaba fuera de la acción de José, fuera de la autoridad de José. José podía moverse en todo y revolucionar todo lo de Potifar, pero no podía comer con el capitán de Egipto, ni tampoco tenía autoridad sobre la mujer de Potifar. Pero quiero que veamos un detalle que es fundamental y que no podemos obviar. Porque en la vida del emprendedor, Satanás va a llegar para tentarlo. Y Dios, lógicamente, lo va a permitir. Depende del emprendedor, de su lealtad a Dios, de su fidelidad, para no caer en la trampa de la tentación. José va a ser tentado, porque Satanás buscará sacarlo del plan redentor de Dios, del propósito eterno de Dios, del diseño de Dios para José, para Israel. Y va a depender de la actitud de José, cómo va a responder José ante la tentación. Se vuelve interesante todo esto. ¿Será fiel sexualmente? ¿Va a mantener su fidelidad a Dios teniendo todo para pecar? Entonces encontramos aquí la propuesta de la mujer de Potifar. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo
puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Qué tremendo eso. La mujer de Potifar: duerme conmigo, le dice. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Wow. El hombre fue prudente, lleno de sensatez, pero de fidelidad inconmovible. Estaban solos. Potifar no se hubiera enterado, pero él no estaba preocupado si Potifar o los trabajadores, sino del Dios de la eternidad, Dios del propósito. En nuestros tiempos, especialmente fuera de la comunidad cristiana, es conocido que las relaciones sexuales son solamente un asunto de consentimiento entre los participantes. La conveniencia, el placer, las relaciones sociales minimizan la gravedad del asunto, lo toman como cualquier cosa. Pero qué diferente fue la actitud de José. Él consideró que el adulterio era un pecado mayúsculo en contra de Dios. Esta dimensión es tan necesaria si esperamos salvaguardar la familia y nuestra sociedad. Él no podía fallar. Y el siguiente verso dice: hablando ella a José cada día. Satanás, a través de esta mujer, usó la perseverancia, el hostigamiento o la hostilidad. Y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Sé que esta mujer le llamaría en nuestro día el acoso sexual. Lo acosó todos los días: duerme conmigo, duerme conmigo. Ahora, tenemos que pensar nosotros que el hombre ha logrado la presencia de Dios en su vida, la bendición de Dios en todo lo que hace, en todo lo que toca, en todo. Pero también está pensando en el proyecto de Dios que tiene para José y para sus generaciones. Y José está resistiendo esa fuerza maligna. Y está diciendo no día tras día. Aquí tenemos que valorar nosotros que en nuestros días sucede igual, que no cambia nada. Hace un tiempo, un niño de raza de color me dijo: pastor, tengo un problema. Y están conmigo dos misioneros a mi lado. Y dijo el niño: tengo un gran problema. Y le dijo: ¿qué te pasa, hijo? Le digo. Me dijo: sufro por las chicas. Y los misioneros se sonrieron y le dijeron: eso va a ser toda la vida, pero tenés que ser fiel a Dios y honrar a Dios con todo, porque Satanás va a llegar siempre al emprendedor.
y más si ha prosperado, y más si ve que Dios está con él, y más si está caminando y deslumbrando a otros, y está ampliando su territorio, Satanás va a llegar con toda fuerza y no va a llegar con una vieja fea. Le va a presentar como ángel de luz, como una persona de bella presencia. Pero usted tiene que valorar si el plato de lentejas o la presencia de Dios y la bendición de Dios. Si usted quiere ver buenos días o quiere ver frustrado el diseño de Dios en su vida. Pero no termina aquí el peligro. La mujer insiste con su orden. No olvidemos que es la esposa de Potifar, el amo de José. La determinación se vuelve firme y sin inhibiciones. Los argumentos de José no hacen efecto en ella, ya que estaba acostumbrada a otro sistema de valores. La reacción de José es tan firme como la determinación de la mujer. No le hacía caso para acostarse con ella. Aquí se refleja la convicción de José, que no estaba orientada por circunstancias o ganancias ventajosas, sino por su fidelidad y entrega a Dios. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie desde la casa allí. Ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Podríamos decir que finalmente el cumplimiento del trabajo de José se vuelve la ocasión para su prejuicio o el perjuicio de la mujer. A pesar del riesgo, José seguía cumpliendo su responsabilidad y se encuentra a solas con la mujer. No se aclara si el hecho de que ningún hombre estuviera en el lugar fuese una casualidad, pero yo pienso que ella lo había arreglado todo. La mujer intenta su deseo con más osadía y le da una orden verbal, añade un intento físico de seducción. El manto era una camisa larga atada con un cinto por la cintura y usada como prenda de entresaca. José reacciona con firmeza, con prontitud y hace dos cosas importantes. Primero, deja su manto en las manos de la mujer. Esta decisión vino seguramente después de intentos de liberarse de la mujer sin que ella pudiera soltarle. Más tarde la mujer usa este manto como evidencia para calumniar a José. Segundo, se escapa y se aleja de ella. Ya no era momento de argumentar o dar razones. José interpreta muy bien la gravedad de la situación y actúa de acorde con ello. No había otra salida sino la de escapar y alejarse de los lazos de la mujer. Los consejos del sabio Salomón, que aparecen en Proverbios capítulo 5, versículo 1 al 14, que usted puede leerlos, son claros en insistir que la única manera de evitar este pecado es alejándose de la seducción. Dice: el justo ve el mal y se aparta, mas el impío y el pecador caen en sus brazos preso. El apóstol Pablo también aconseja con autoridad no caer en el pecado de la fornicación. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa, les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Farsante, mentirosa. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa
y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino Potifar a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Calumnia. Una gran calumnia. Una calumnia es una acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño, de perjudicarlo o desacreditarlo. Todo iba bien para José, pero esa nueva tragedia se presenta debido a su fidelidad a Dios y la lealtad a su amo. Yo diría que este era un momento para que el amo lo hubiera mandado a matar, porque era asunto de muerte. ¿Por qué no lo mandó matar? Porque el amo sabía lo que tenía, seguro. No tenía una mujer honesta y decente, tenía una bruja, una seductora. El hombre lo sabía. Es que también hay otro problema. El hombre ocupado en los trabajos de Faraón descuidó a la mujer. Y como alguien dijo, el niño que lloró y la nodriza que lo pellizca. Un hombre nunca debe descuidar a su mujer. Nunca. Y más una mujer sin valores como ella. Las mujeres pasaban más con sus uñas, el pedicure, el manicure, los peinados ostentosos, los vestidos lujosos. Y las mujeres egipcias de alto rango ponían flores de todo tipo y perfumes en las bañeras para presentarse a sus maridos o a sus amantes. Por eso la mujer vivía deseando a José. Pero José era otra cosa. José no va a tragarse el anzuelo. Él sabe el valor de la presencia de Dios. Y él sabe el valor de la bendición de Dios sobre su vida. Y no va a echar a perder toda esa riqueza por un plato de lentejas. Porque esa convicción tiene que estar en todos. En el mejor momento de tu vida te van a llegar las tentaciones. Entonces tú o te entregas a ella o luchas por tu fidelidad a Dios. La diligencia de José en su trabajo, su hermosura física y su presencia continua en la casa despiertan deseos físicos en la esposa de Potifar, quien ordena a José que tenga relaciones sexuales con ella. El lenguaje usado aquí es directo y fue en forma de orden. La diferencia de posición social: ella era la señora del amo y José el esclavo doméstico. Sería más que suficiente para que la orden fuera cumplida. Era una orden, aunque dicha acción era penada con la muerte. Pero José rehúsa y confronta a la mujer exponiendo dos razones por las que dicho acto está fuera de su posibilidad. La primera tiene que ver con la lealtad a su amo y esposo de ella, contestando seguramente argumentos usados por la mujer. José reconoce que Potifar le dio un lugar de autoridad, de confianza, pero aclara que ella, por ser mujer del amo, está fuera de su esfera de acción. La afirmación de José es: ¿cómo pues haría yo esta grande maldad? ¡Wow!
Del punto de vista social, era inconcebible para José la propuesta de la mujer. Pero la segunda razón es más determinante aún. Dicha acción sería pecado contra Dios, porque reconoce que la fidelidad a Dios se demuestra en una conducta de pureza y de santidad. Estas dos razones son muy importantes y complementarias. La razón social y la razón teológica. El apóstol Pablo une las dos razones en la exhortación a los tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4, 1 al 6. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis de las instrucciones que os dimos, que el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Diríamos, cuando los inocentes sufren. Génesis 39, el verso 20, dice: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Diríamos que la experiencia de José cuando fue echado a la cárcel por las calumnias de la mujer de Potifar nos enseña que algunas veces una persona inocente es víctima de los poderosos y tiene que sufrir injustamente. Desafortunadamente, la historia se repite con mucha frecuencia, hasta el punto que los inocentes comienzan a preguntarse: ¿dónde está la justicia de Dios? La Biblia nos da o nos recuerda, diríamos mejor, que el Señor no deja pasar por alto estos actos de opresión y que Él tiene un propósito que está llevando a cabo a fin de que los justos sean vindicados y los opresores sean puestos en evidencia y desgracia. Aquí todo el mundo va a pagar lo que hace, tarde o temprano. Nadie se pasa de listo con Dios. Y la injusticia de los hombres se va a pagar cara delante de Dios. Finalmente, en la vida de todo emprendedor, dos cosas son necesarias, ineludiblemente. Número uno, o yo diría tres cosas. Número uno, la presencia de Dios en nuestra vida. Segundo, la bendición de Dios en lo que hacemos. Y tercero, nuestra fidelidad al Señor. Los que hemos sido llamados por Dios debemos cuidar de no estropear el propósito de Dios en nuestra vida, a pesar de las tentaciones que aparezcan en el camino. Nada en este mundo vale la pena para ser infiel al Dios de nuestro corazón. Estudiando este mensaje, yo fui quebrantado, más pensando que no es posible que hayamos tantos pobres con un Dios tan rico que quiere bendecirnos. Tenemos que despertar al emprendedurismo y volvernos creativos, impulsando, haciendo cosas que antes no nos atrevimos. Pero primero hay que atraer la presencia de Dios.
para que su bendición haga caminar sobre ruedas el trabajo de fidelidad que hacemos en este mundo. Levantémonos y clamemos a Dios por gracia, por su presencia, por su bendición, condicionada a nuestra fidelidad. Dios los bendiga. Los abrazo a todos. Buenas noches. La bondad de Dios sea con todos ustedes. Dios Televisión presentó Grandes Celebraciones. Te esperamos en nuestra próxima reunión en el Ministerio Internacional La Cosecha.